aquí un nuevo vídeo en Grecia. Hoy tengo la suerte de contar con Nikos. Con Nikos. Muy bien, muchas gracias Nikos por participar Un gusto. en mi canal de Leo Babel. Y bueno, quería primero que nos contases cómo aprendiste español, por qué aprendiste español y dónde lo aprendiste. Sí. Bueno, el español lo aprendí por casualidad de la vida. Mi padre fue un emigrante griego que se encontró en Venezuela y allí nací yo, en Venezuela. Ah, muy bien, es venezolano realmente. Es de nacimiento, De sí. nacimiento, vale. Porque a los 40 días pues nos regresamos a Grecia y después de allí empezó una historia de vaivén. Iba y venía y así fue que aprendí el español. Con los viajes a Venezuela, incluso una época donde estudié también en la primaria y así fue que aprendí el español. El por qué no existe, porque se dio. Sí, realmente, bueno, se dio la circunstancia de que al final naciste realmente allí, aunque seas griego, pero al haber nacido allí, pues lógicamente, pues igual que un español, por ejemplo, que en su propio país aprende pues, su idioma, pues en tu caso, lógicamente, pues también. Pasó lo mismo. Pasó igual, incluso ya cuando terminé mis obligaciones del ejército aquí en Grecia, terminé los estudios, me fui para Venezuela y me quedé 20 años. Wow, Sí, a los 24 me fui. Y allí pues se reforzó más el idioma ya pues lo domino mucho mejor. Sí. Así fue la historia, no sé qué otra cosa quisieras preguntarme. No, es muy interesante. Sí. Hablaba con Nikos antes de empezar a grabar y bueno, le he dicho que habla muy bien español, como podéis ver, pero la importancia que tiene, como comento en otros vídeos también, de sumergirse en la lengua y aprender a absorber los demás y comunicarse, porque él, por ejemplo, me contaba que él no tiene quizás un dominio de la gramática, pero realmente es algo que no es importante porque, como veis, él se expresa perfectamente. Quizás a lo mejor pudiera meter algún fallo en gramatical, yo no he visto ninguno, no habla creo. Estupendamente. Incluso si fuera el caso, tampoco importa porque, como veis, lo importante es la comunicación y no es esa manera de enseñar en la escuela. Soy ¿no? un fanático de la práctica, la teoría. Eso es. No puedo la teoría. Efectivamente. No puedo la teoría. Denme práctica, enséñeme, a ver, mire, eso es así. Eso y se dice así y ya. Eso es. Lo importante es eso, como veis, pues, y él es un buen ejemplo, es realmente ponerlo todo en la práctica, comunicarse y realmente aprender en la escuela, pues por ejemplo, mucha gramática, pero luego no practicarlo, es el problema porque no vale para nada. No vale para nada. Veis que el otro ejemplo con Nikos, por ejemplo, pues realmente es un caso de éxito, ¿no? Donde realmente sí que funciona. Muy bien, pues gracias por contarnos. Bueno, ya me has respondido a varias preguntas. Es evidente que bueno, pues la vida te llevó a Venezuela, efectivamente. Me puso en contacto con la lengua. Eso es. También te quería preguntar, porque bueno, también él me ha contado antes de empezar que también estuvo en Colombia. Quería que nos contaras pues qué te llevó a Colombia. Sí, a Colombia me llevó el deseo de experimentar un poquito antes de abandonar a Venezuela, porque Venezuela, pues, por sus problemas políticos y económicos, tuve que abandonar. Claro. Yo tenía negocios allí de calzado, era comerciante. Sí. Y antes de irme definitivamente de Latinoamérica, pues decidí hacer un intento en Colombia, precisamente en Medellín. Me encantó, una ciudad maravillosa, la ciudad de la eterna primavera, como le nombran, pues, disculpe. Muy bien, sí. La pasé muy bien, me encantó, pero ya había hecho mi ciclo, creo, en Latinoamérica y me quedé un año y regresé aquí a Grecia y me siento muy a gusto. Por cierto, sucedieron las cosas rápido, me casé, tuve una niña, tengo una niña de 11 meses y aquí estoy pues ya tranquilo, después de 20 años me da la vuelta por allá, estoy aquí en mi país de vuelta, tranquilo.
Muy bien, es que es una experiencia sin duda muy enriquecedora la que él ha tenido tanto en Colombia como en Venezuela. Como veis, él está ahora viviendo en Grecia, pero habla muy bien español. Y una vez que, bueno, que eres griego y que también pues conoces la cultura en Colombia y en Venezuela, quería que nos contaras eso, qué similitudes o también qué diferencias ves entre Colombia y Venezuela respecto a Grecia, que en cuanto a la cultura, a las tradiciones, la gente, la comida, todo, ¿no? Sí. Bueno, no creo que hay muchas similitudes. Sí son alegres, eso sí. Los dos son alegres. Sí. Creo que lo único es eso. Pero el resto son muy diferentes. La comida es muy diferente, aunque hay mucha influencia, ¿no? En Latinoamérica de gente como los italianos, que tienen una gastronomía excelente. Pero sí, bueno, son muy amistosos, pero las amistades en Europa creo que son más profundas y más estables. Sí, entiendo. Allá sí son muy amigables, amigos, tal, chévere, para acá, para allá, pero se desvanecen más fácil. En cambio aquí en Europa tienen mejores bases. Claro. Eso, pero bien, se pasa bien. Se pasa bien en Venezuela, incluso cuando se es joven. En Venezuela y en Latinoamérica. Y en Colombia. Colombia puedo decir con toda la seguridad porque lo viví. Se disfruta mucho. Hay mucha rumba, mucha fiesta. Mucha fiesta. Muy bien, eso es importante también, por supuesto. El siguiente apartado es que hablábamos también también lo hice en el vídeo con Liliana, hablaba de la importancia que ha tenido el griego en la lengua castellana y cómo hay realmente muchos términos en castellano que realmente vienen del griego y ya os decía, por ejemplo, está pues ética, matemáticas, filosofía, cardiólogo, o sea, bueno, pues ética, no, son infinitas de, ¿cómo se llaman? Palabras. Sí. Términos. No, pero te estoy corrigiendo. Muy bien. Ya veis que habla mejor que yo. Sí, hay muchos términos, especialmente en la medicina también, pero en general. Sí. Eso, lo que vimos, cardiología, urología, psicología, infinidad. Eso. Para finalizar el vídeo, quería pedirte que me dijeras algunas palabras en griego, a ver si soy capaz de adivinar qué significan en español, aunque son dos idiomas que no se parecen mucho. Hay términos, como habéis visto, que sí se parecen, pero bueno, una pequeña prueba a ver qué tal se me da el griego. Cuando estuvimos probando, te la puse fácil, ahora te lo voy a poner más difícil. Muy bien. Bueno, tasaki. Tasaki, el cenicero. Cenicero, muy bien. El cenicero. Tasaki, ¿vale? Ok. Calimera, buenos días. Ticanis. Me lo has dicho antes. Ticanis, muy fácil, es muy usual cuando conoces una persona. Cuando ves una persona, lo primero que le dices. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ticanis. Eso es Ticanis. Sí. Papucia te la dije. Papucia, sí. Papucia. Zapatos. Zapatos, eso es. Zapatos. En español existe babucha. La babucha, sí. Babucha, sí. Son muy parecidos, sí. Fíjate, o sea, para que veáis a veces qué similitudes hay que aparecen de la nada. Te podría decir carecla, que es fácil de pronunciar. Carecla, sí. La silla. Vale. La silla, carecla. Fegari significa la luna. Muy bien. ¿Qué más te digo? No, va bien. Estupendo, sí. Eran solo algunas palabras. Anillo. De matrimonio, ¿no? Sí. Se llama Vera. Muy bien. Mira, más fácil que en español. Sí, ¿cómo se llama? Anillo de compromiso. Anillo de compromiso, eso es. Muy bien, pues con esto acabo la entrevista con Nikos. Muchísimas gracias por tu colaboración y por tu tiempo, ha sido un verdadero placer. Estoy encantado en este país, un país mediterráneo igual que España.
yo, al menos yo veo pues muchas similitudes donde Estoy de me acuerdo, siento estoy de verdaderamente acuerdo. muy a gusto, me siento muy acogido, la gente de verdad es encantadora. Y Amo España, disculpe que te interrumpa, Sí. amo España, me encanta España. sí, me alegro. Yo creo que sí, que tanto España como Grecia son dos países estupendos para visitar. En este caso, como estoy en Grecia, os recomiendo de verdad que vengáis a visitarlo porque es un país realmente bello y, como veis, con gente verdaderamente encantadora. Bueno, como digo, muchas gracias, Nikos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muy amable, encantado y espero pronto comer una paella. Ahorita hablando de España se me vino la paella. Ay, qué rico, qué rico. Importante la paella. Hasta luego, un Muy bien, placer. chao.